de octubre. Sí, ya estamos en octubre. Está terminando el año, Juan Jesús. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente contigo y que vamos a estar con invitados estratégicos para hablar de un temón hoy. El tema del día. El tema de la semana. ¡Qué pucha! Un saludo para vos, los invitados y la audiencia del otro lado también. Un calor fuerte realmente en el día de hoy que se pone a nivel con la temperatura política también de esta semana. Totalmente, el calor del verano, de la primavera paraguaya con el ambiente político, la ocupación de tierra, los permisos institucionales, ese parlamento que está que arde. Bueno, tenemos mucho de qué hablar y hoy estamos así con invitados muy estratégicos, pero yo no quiero dejar pasar este inicio del programa para recordarles que allá por los primeros días de noviembre, 7 de noviembre específicamente, vamos a estar cumpliendo nuestro programa número 100 y tenemos algunos sorteos que vamos preparando para ese programa número 100 porque hay que tirar la casa por la ventana. Queda pendiente todavía el número 100, estamos en programa 95. 95, programa número 95, estamos ahí a 5 de llegar a ese lindo programa también. Acercándonos con todo al programa número 100 y presentamos a nuestro primer invitado de la tarde, el ingeniero Ricardo González. Qué gusto tenerte acá, Ricardo. Seas muy bienvenido. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, creemos muy oportuno para hablar con una persona que conoce mucho del INDER, conoce mucho, él fue diputado, él es el proyectista de la ley de la DINACARE. Sí. Explícanos un poco qué es la ley de la DINACARE. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Comenzamos porque creo que el ambiente está suficientemente caliente con el tema La DINACARE significa Dirección Nacional de los Registros Públicos. Ajá. Del catastro registral en realidad. ¿Por qué? Porque es una intención de unir la información que existe en el catastro, en el Servicio Nacional de Catastro, con la información que existe en los registros públicos. Porque ambos registros tienen que tener tienen que ser el mismo registro. Correcto. Nosotros estamos catastro y registro de la propiedad tienen que estar en línea. No solo en línea, tendrían que ser la misma cosa. Ajá. Y para comenzar nomás te comento, ¿verdad? Cuando se quiere vender un terreno, sí, cualquier interesado va junto a un escribano, una vez que acordó con el comprador y acuerdan el precio y todo eso, entonces en la escribanía se genera un proceso de transferencia. Se pide primero todos los informes, ¿verdad? Piden los informes de dominio, eso se sí, pide en catastro, y el certificado catastral en el Servicio Nacional de Catastro. Uh-huh. Y así como están las cosas, y es de público conocimiento, no hace falta que yo diga nada al respecto, eso es una especie de odisea. Que te lo cuenten los escribanos y los abogados que tenemos que escribir cosas cuando terminamos un juicio. Ese mismo proceso que aquí dura, por ejemplo, en catastro, si todo sale bien y va bien, dura un mes tu trámite ahí. Hoy día, eso es en el mejor de los casos. Y que coste que están un poco retrasados, sí. 3 meses como mínimo, 6 meses promedio. Y luego, y en el registro público dura también su tiempo. Pero últimamente todo eso se convirtió en una odisea, como te dije, porque vos hablas también con cualquier escribano y ese proceso que tendría que durar 2 o 3 meses, digamos que en el mejor de los casos, si fuese todo bien hecho, dura mucho más y normalmente va alcanzando los 9 meses y va para el año, ¿verdad? En catastro. En catastro y en registro, en digamos. Catastro y en registro, sí. Digamos que es así. Bueno, ese mismo proceso en Colombia, por ejemplo, dura media hora. Excelente. Por Qué ejemplo, maravilla sería. No estamos hablando de Estados Unidos, de Suiza, no estamos hablando de ningún país así
de primer mundo. Estamos hablando de Colombia, un país que tiene cierta... ¿Y la diferencia entre Colombia y Paraguay se puede explicar en tecnologías, recursos o va simplemente de aplicación? No, justamente ahí está, por ahí. Para comenzar a hablar después de Dinacar, pues quería hacer una pequeña introducción así, más o menos... Correcto, de la situación que real. Tiene que ver con la vivencia real de los con la escribanos, vivencia de las diaria, personas, las ¿verdad? peripecias. Y esta transferencia tiene una connotación económica muy fuerte, porque genera una actividad económica. Supongamos que venga un inversor, vamos a hablar de supuesto, y tiene, qué sé yo, quiere invertir en el país, vio que las condiciones son económicamente son muy apropiadas, entonces él quiere comprar algún terreno para comenzar a iniciar un proceso de inversión, por ejemplo. Ajá. Y se encuentra con el primer inconveniente, que es que sus papeles recién van a estar en no sé cuánto tiempo y se apaga todo, se apaga el entusiasmo, se apaga, se encuentra con una realidad así muy cruel, en el sentido de que algo que tendría que ser fácil es muy difícil acá. Bueno, y entonces ese tipo de problemas, justamente hay asociaciones como la Asociación de Geógrafos del Paraguay, que es una entidad que existe, o la Asociación de Agrimensores, que son las dos entidades que le agremian a los profesionales de la medición, a los licenciados en ciencias geográficas, a los ingenieros civiles que hacen trabajo, ¿verdad? Y el Colegio de Escribanos, ¿verdad? Le pusieron la cruz a este señor que ahora fue designado presidente del INDER. ¿Por qué? Porque le acusan de que hay como 1000 expedientes que hasta ahora se están tramitando en forma complicada en el Servicio Nacional. Mira que el INDER está hoy así muy en el ojo de la tormenta, porque estoy pensando, mientras vos estás hablando de, bueno, facilitar que ambas instituciones, catastro y registros operen en forma conjunta, sean una sola institución. Una institución, porque la información que ellos manejan es la titularidad de la fracción de la propiedad y la caracterización alfanumérica de esa propiedad, un número de finca, hoy día un número de matrícula. Ese es el registro que obran los registros públicos. Correcto. Podemos hablar de que ese espacio físico tiene una cédula de identidad, algo parecido a eso. Así mismo. Y eso tendría que manejar una misma institución. Totalmente. No tiene por qué haber en dos entes. Ese inversor que vos estás diciendo que se enfrió su inversión, no tuvo la misma suerte, no tuvo un senador, por ejemplo, que pida la expropiación de la tierra para beneficiarle, ¿verdad? Es un caso más, todavía mucho más de raro. verdad. No, pero imagínate, lo que vos estás proponiendo con el proyecto de la ley de la Dinacar no sucedería si vos en media hora podés verificar cómo está esa tierra, si por ejemplo la finca 916 de Defensa Nacional, de quién lo que es esa tierra, para ver, porque ellos estamos escuchando que dicen... Vos tendrías que poder entrar en tu ordenador y en la página, que es la página oficial de la entidad esta, vos entras en la parte de mapa catastral, como tiene catastro, tiene un mapa catastral, y ahí vos cliqueas y vos sabes de quién es, cuánto tiene, y todas las características de esta tierra, cualquier persona tiene que poder... Y sería la misma del registro, coincidiría, porque hoy nos encontramos con datos de catastro, y después tenemos que verificar los datos del registro de la propiedad casi siempre no coinciden. Y no coinciden a veces. Así mismo. Entonces, ¿y hace cuánto que está ese proyecto? Ese proyecto, y te voy a contar la historia de ese proyecto. Ese proyecto nació como consecuencia de una consultoría que hizo el ministro Enrique Riera. Ajá. Él salió de la Municipalidad de Asunción y después de unos 2 o 3 meses salió el llamado para una consultoría del BID. Y él se presentó y como él había salido recién de la intendencia, calificó seguramente y qué sé yo, se encargó de ese trabajo. Y ese trabajo le tomó varios años a él hacer, porque tuvo que recorrer mucho por los registros, tuvo que estar ahí en el medio de toda el funcionariado, en registro y en catastro, y produjo al final un documento muy interesante que tenía 2 versiones. Una era la creación de la Dinacare y la creación de la Sinacare.
La SINACARE significa el Sistema Nacional de Información de la Tierra, que englobaba a toda la información que tiene que ver con los organismos que tienen que ver con el manejo de la tierra, el Ministerio del Ambiente, Infona, todo eso, ¿verdad? Esos crean un sistema que se llama sistema bueno, y quien va a administrar la información exclusivamente de catastro y del registro público tiene que ser la DINACARE. Ajá. Y el Servicio Nacional de Catastro en este caso pasaría a ser una dirección general de esta entidad nueva, y los registros públicos otra dirección general, y se crearía una nueva dirección general que ya es producto de un trabajo que se hizo después en el INDER. Ajá. Después se hizo en el INDER un trabajo donde yo ya participé, por eso conozco del tema, además de haber trabajado mucho ahí, ¿verdad? 30 años por ahí. Y entonces un año también se trabajó ahí con nosotros, en ese caso, que era gente del INDER, y se le dio al proyecto de Enrique Herrera una tercera pata que se llama la dirección, en el proyecto se llama la Dirección General de Regularización Predial, porque lo que menos hay en el país es algo parecido a algún tipo de regularización de muchas situaciones. Espera que es muy interesante esto que estás diciendo, Ricardo, porque sabemos del problema que hay de la tierra y los registros y cómo están encimados los títulos. Sí. ¿A eso se refiere la regularización? No, se refiere a el INDERPE tiene, te voy a contar algunos detalles, así para que se sepa también. El INDER hoy día tiene, no sé la cantidad de propiedades que tiene inscriptas a su nombre. O sea, forman parte del patrimonio del INDER. Este terreno de las Fuerzas Armadas, exacto, no está dentro del patrimonio del Bueno, INDER. eso es lo que parece, por todos lados escuchamos, de que la finca 916 no es finca del INDER. No es para nada. Pero, ¿y cómo el INDER entonces le estuvo dando pero eso porque certificados de adjudicación? Y porque en cierta manera los primeros ocupantes de estas tierras, ajá, de estas pequeñas parcelitas, que se generó, toda esta invasión se generó alrededor de 1992, 93 por ahí. Se generó con las primeras invasiones de la 916 en lo que hoy es esta parte que tiene conflicto y lo que ahora es conocido como San Jorge. No sé si vos conoces. Solo escuchar. Vos cruzás el puente Remanso. Sí. Y a la derecha, ahí nomás ya está lo que es conocido como Jardines de Remancito, que son estos. Y todo lo que está al costado de la misma ruta y totalmente urbanizado, antes no era así. Esas fueron también ocupaciones. ¿Y cómo, pero ¿cómo el INDER le va a dar certificado si no era su tierra? Vos acabas de aclarar que no era su tierra. Pero se gestionaba ahí, porque a esta altura yo tengo de recontra-ubicarme. Esta es la finca 916. A ver. Esta es la finca 916 y acá están los amigos VIP, ¿verdad? Ajá. Cruzando el puente. Y esto es lo que es San Jorge. Mostrarle a tu cámara, esa es tu cámara, y sería muy importante que la gente vea lo que estás hablando. Sí. Porque ver, si me permitís, puedo trabajar yo con aquella cámara, me indican desde producción. Sí. Para tener un primer plano. Sí, no tenés algo para señalar. Sí. Ahí en el vértice inferior izquierdo está, inferior derecho está el río, ahí se nota más o menos el puente. Y ahí al costadito están los Jardines de Remancito, que es el lugar donde está el conflicto. Y un poquito más arriba ya estás viendo una parte urbanizada. ¿Esa parte lila sería? No, la que está al lado. La que está al lado. Esa ya de alguna manera, y ahora no me acuerdo, tuvo algún proceso de regularización. Probablemente esto ya fue o cedido algo ocurrió ahí para que se produzca una regularización, pero era originalmente parte de la finca 916. Lo que vos ves de lila es una zona que también ya está urbanizada. Hay una ley de expropiación de esa hoy día. La ley está vigente, pero es una ley inaplicable porque otra vez la ley
dice que tiene que ser las Fuerzas Armadas, el Ministerio tiene que poder vender eso. Pero el Ministerio no tiene ningún mecanismo para vender. A ver, tierras. entendamos un poco. La parte lila Sí. de este plano que vos nos traes Sí. forma parte de la finca 916. También. ¿Cuántas hectáreas hablamos? 8.000 por ahí. 8.000 hectáreas. 9, una cosa así. Muchísima tierra. La finca tiene una ley que dice que Defensa puede vender. Sí, la ley que está promulgada, que trata del área que está en lila. Sí. Pero los que están ahí no tienen forma de pagar porque las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa no es una inmobiliaria, no hay una manera de que se pueda cumplir siquiera la ley, pero tienen que pagar. Pero es más, cuando se le cedió esa tierra a Defensa, cuando se le puso a Defensa Nacional ahí, yo tengo entendido que fue justamente para el límite con otro país, para que se pueda justamente cuidar los límites del Paraguay. Para eso se le dio a Defensa. Yo estuve escuchando en programas anteriores y quisiera su parecer también al respecto. Paraguay es, me parece que uno de los únicos, si no es el único país que tiene una capital con frontera seca, directa con otros países. No sabría yo decirte eso. Ahora, cuando se da este tipo de casos, o cuando se habla de una frontera directa, porque la cuestión del tema es que está ubicada en la frontera. Sí. ¿Existe algún reglamento, alguna ley o algo que le dé cierta protección a ese lugar? Hablamos, porque tranquilamente uno puede pasar ahí al otro país. Claro, tiene su título. Está lo que nosotros tenemos como país es la famosa ley de los 50 kilómetros en donde los extranjeros no pueden acceder, que es una ley también medio cosmética, ¿verdad? Porque tampoco se da en la práctica, ¿verdad? Medio cosmética. Claro, para maquillar. Eso es mucha diplomacia. No, pues si hablas así muy crudamente, pues te van a crucificar rápidamente. Entonces ocurre eso. Esto que estás viendo acá, Sí. esto es hay un área que está reservada para aeropuerto también acá. Ajá. Un área que está reservada para área silvestre. Sí, área protegida. Pero ahora, por ejemplo, la gente que ocupa esto, que es todo urbanizado, quiere en esta área que está en verde. Esa sería el área protegida. Sí, para sus parcelas para que puedan trabajar, por ejemplo. Y están. Pero sus parcelas para que quieran trabajar o para pescar o para poner está lejos de todo el río. El río está acá. Bueno, la gente que está acá es la que puso sus lanchones, va a pescar. La que está acá. La que está acá. La que está ahí. Sí, que va a pescar y hicieron sus casas de fin de semana, grandes mansiones. Y ellos serían también beneficiados con esta ley. No sería. Por eso viene ahora la propuesta de Bachi Núñez de hacer la expropiación. La desafectación. Porque no es expropiación lo que él propone. No sé cuál es el término técnico, pero desafecta del dominio nacional privado de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, para pasar al dominio privado de la Municipalidad de Villa Ayes. O sea que el trato de estos ocupantes VIP sería con la Municipalidad de Villa Ayes. Con la Municipalidad de Villa Ayes. En ese sentido es diferente a esto. Pero también pues existe una ley que prohíbe que ocurra lo que antes ocurría, que era que una propiedad de las Fuerzas Armadas pueda ser desafectada y pueda ser transferida a otra entidad sin ningún costo. En el periodo 2013-2018, justo cuando yo estaba, salió la ley esta donde sí o sí hay que pagar. Es el caso de acá el mismo caso de San Francisco. Esas tierras no están pagadas. Nunca se pagaron. Pero tienen que ser pagadas. Tienen que ser pagadas. Bueno, esperábamos un poco el caso de las plazas que se le expropió, entre comillas, a Asunción. El Parlamento le expropió algunas plazas a Asunción sin pagar un guaraní. O sea, se apropió nomás. Se apropió. Porque se apropió. No pudo haber expropiado de... Bueno, pero ahí viene el punto. Vos estás diciendo, la propuesta de Bachi Núñez es desafectar del Estado nacional y pasarlo al municipio, al Estado municipal de Villa Ayes o Nueva Asunción. No, en este caso es a Villa Ayes porque le corresponde.
porque le corresponde a Villa Ayes. Y bueno, y el trato de los ocupantes VIP ya sería directamente con el municipio, que les va a ser más fácil. Así mismo es. Así mismo. Esa es la jugada, digo yo, porque, o si no, está casi normal todo. Lo que pasa es que también estuvimos escuchándoles esta mañana a algunos ocupantes que decían, pero nosotros tenemos la resolución porque hicimos mensura judicial. Otros decían, tuvimos el INDER nos proveyó, hicimos el proceso del INDER. Y la pregunta es, te quiero hacer la pregunta a vos, ¿cómo el INDER les va a ceder algo de que no es de su propiedad? Y porque los expedientes se resulta que cuando eso no estaba claro, cuando se inició el proceso de invasión de esto, 1993, por ahí. Esto, nadie luego sabía más o menos que era de las Fuerzas Armadas. Y comenzaron las invasiones, entró la gente que entró la primera tanda de gente que entró ahí. Probablemente... ¿Quiénes forman parte de la primera tanda? Y la gente que entró en el 93 probablemente. Ajá. Esa probablemente también no vamos a tener ni idea de quién era. 93 al 2023 son 20 años. 20 años, sí. No, 30 años. 30 años. Entonces, probablemente le encontremos a esta gente en los archivos, si es que obran estos archivos en el INDER, porque ahí se comenzó a tramitar. De ahí pues viene la venta otra vez de derechera. Ese primer ocupante le vende, yo ocupo, te vendo a vos mi derechera, qué sé yo, 500.000, bueno, me voy. Y yo me voy y vos te quedas. Ese otro está ahí. O sea, entonces, arman toda la ocupación y hoy desde el Parlamento dicen, vamos a blanquear. Exactamente. Y qué grave que es. Mi modo de ver también no está mal, porque en un país donde todo es trucho, es que se tiene que dar en algún momento algún tipo de proceso de blanqueamiento generalizado. De eso también se trata el proyecto de Dinacare. Hay que transparentar, no podemos vivir más en este mundo donde el catastro es una cosa, el registro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, cuando decís no podemos, que cada vez que vas a registrar, inscribir que un juicio terminó o querés hacer una partición de condominio, tengamos el problema que en catastro dice una información y en el registro dice otra información. Entre otras cosas. En eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo creo que es demasiado grave, que un predio de defensa nacional, no hablamos de un predio de otro ministerio, de defensa nacional que está en el límite con otro país, empecemos hacemos un desastre acá, vendemos derecheras y después, desde el Parlamento vamos a encontrar algún Bachinúñez que se va a encargar de blanquear nuestra situación. Sí. Me parece tan grave, tan dañino a los intereses a los intereses mayores del Estado paraguayo. Yo creo que sí, pero acá el quid no es ser simpático, pero es regularizar esta tierra. No podemos vivir nosotros los paraguayos siempre en lo informal o en la informalidad. No, pienso nomás en la defensa del Estado paraguayo. Yo estoy pensando en la defensa que se genera. Despojate un poquitito de esa rabia y de esa falta de entendimiento de cómo es lo que pasan estas cosas. Porque eso pues, es lo que uno piensa. Pero nosotros tenemos que tratar de comenzar a blanquear todo acá. Todo en Paraguay. Todo es turbio. Nada es claro. En el área que vos querés meterte, vos encontrás cosas que se hicieron todo mal, cosas así, ¿verdad? Entonces, acá lo que sería interesante, ¿a cuánto le vendería la municipalidad de Bahía de Villa Ayes a estos ocupantes de estas tierras, cuando que todas estas fracciones ocupadas tienen ya una tasación de un valor económico millonario muchas veces, y millonario en dólares, en millones de dólares? ¿Y a cuánto le vendería la MUNI? Ahí se produce, ahí lo que se va a producir, eso sí es reprochable. Ahí se va a producir como que el crimen perfecto. Porque no le va a vender nunca a un valor de mercado. Le va a vender a un valor fiscal que va a ser producto de alguna tasación con el Ministerio de Obras Públicas, y va a salir un valor que finalmente va a ser un valor que va
que va a ser poco frente a lo que vale en mercado este Bueno, terreno. interesante la opinión desde la visión de una persona que viene desde dentro del INDER, fue diputado, entiende, bueno, pero es un ingeniero. Yo ahora quiero hablar un poco de lo que es la seguridad jurídica y quiero mirarle un poco a nuestro invitado que acaba de llegar, el doctor Hugo Estigarribia, que realmente yo quiero enfocar con el doctor Estigarribia. Primero darte la bienvenida, Hugo. Un gusto siempre contar contigo y te agradecemos esa predisposición de cuando te llamamos estar presente en estos temas tan urticantes y que queremos hablar de lo que es la seguridad jurídica y lo que establece la Constitución. Gracias por venir, Hugo. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias, señor Ricardo, también un placer conocerle. Estuve escuchando detenidamente. Aparentemente, según el señor, tenemos que beatificarle a Joaquín Núñez, prácticamente por legalizar esto, ¿verdad? Lo que estuve escuchando, ¿verdad? Yo creo que hay que regularizar las tierras, pero esta tierra del Estado, ¿verdad? Es tierra del Estado. Un mecanismo perverso, ¿verdad? Yo sé, justamente le escuché al presidente del INDER que decía que el 5% de los objetivos de la reforma agraria se cumplieron. O sea que ha fracasado la en política de reforma agraria de INDER, ¿verdad? Ha fracasado, honestamente. Y tenemos terratenientes que han recibido tierras de una manera absolutamente ilícita y no ha recuperado el Estado, ¿verdad? Vendas derecheras, etcétera, etcétera. Pero este es un episodio muy particular. Sí. Yo estuve haciendo una especie de seguimiento de todas las noticias en estos días y veo que esto tiene nombre y apellido. Empieza en el 2016 con la presencia del señor Basilio Núñez, asesor político del presidente, en la invasión de un aeródromo en Nicolás Hugo, creo que se llama, en el lugar. Hoy ABC TV estuvo publicando, disculpe el chivo, estuve viendo eso, ¿verdad? Y él era asesor del presidente de la República. ¿Y qué hizo el Ministerio de Defensa para defender su tierra en ese momento? Nada. Año 2016. O sea, hay que ver el titular del Ministerio de Defensa qué hizo para defender su tierra. ¿Qué hizo la Procuraduría en ese momento? No movió un dedo. En ese momento también, a la luz de esto, nada. ¿Quién es el procurador? El doctor Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, hoy asesor jurídico del presidente, ¿verdad? Entonces hay que ir mirando un poco esto primero. ¿Qué acciones se tomaron desde el afectado, el propietario del inmueble? El Estado. El Estado, ¿verdad? Después, a partir de eso, vemos que el señor Núñez va a la Cámara de Diputados y plantea, él con un señor Reimer, que tiene un cuñado que sería uno de los ocupantes. Según las publicaciones que yo veo, no tengo yo pruebas, no me consta, ¿verdad? Lo que leí son los proponentes. O sea, Reimer ya tiene un conflicto de interés porque tiene un beneficiado. Votan los diputados en base a una exposición de motivos falsa. O sea, habla de ocupantes que serían no pudientes, agricultores, ¿verdad? Cuando que la realidad que nos mostraron después es otra. O sea, hay una declaración falsa de los proyectistas de la ley en la exposición de motivos, con la cual le mienten a su Cámara. ¿No? Después hay que ver que fueron a mirar los miembros de la comisión, porque dijo Celeste Amarilla que a ella le convenció la posición de Villarejo, presidente de Patria Querida, la misma Katia que al final no votó, ¿verdad? Norma Camacho vota a favor del Encuentro Nacional, era diputada, siendo su hermano otro de los interesados, o sea, otro conflicto de interés, ¿verdad? Y Norma Camacho votó a favor. Votó a favor en diputados. En diputados, cuando sí, en el 2016. Sí. O sea, Norma y Reimer dejaron de ser legisladores. Pero el señor Basilio Núñez va al Senado. Y él es presidente de la única comisión a la cual se le gira esto, la Comisión Nacional Permanente. Y él dictamina a favor. O sea, él es proyectista y él dictamina a favor, lo cual tiene cierta lógica, pero acá, por ejemplo, hay que preguntarse por qué la presidencia de la Cámara de Senadores gira solamente a esa comisión. O sea, como el que pone la pelota y cobra también, como si fuera árbitro, exactamente, el mismo actor, ¿verdad? Sí. Y el mismo sector también. El presidente de la Cámara de Senadores, el señor Beto Tratopuá, se le conoce más que Beto ya últimamente, o Velar, ¿verdad?
él solamente a esa comisión. Esa comisión dictamina favorablemente y para no hacerle votar a su bancada, le retira a la bancada y hay sanción ficta. ¿Qué significa sanción ficta? Que la Cámara no resolvió en tiempo, entonces se entiende que tiene el voto favorable, tácitamente. Eso es sanción ficta. Le retira a la Cámara, o sea, completa el circuito el señor Basilio Núñez, y esto se llama, supuesta y presuntamente, porque no tengo todas las pruebas todavía, tráfico de influencias o uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado, causal de pérdida de investidura, artículo 201 de la Constitución Nacional, delito tipificado también en el Código Penal aparte, y después podría haber tentativa de estafa por declaración falsa y otros. Entonces, yo ahí en esa oportunidad, cuando vi esto que empezaba, dije, el procurador tiene que intervenir, tiene que plantear reivindicación. ¿Qué es reivindicación? Un juicio por el cual el propietario dice, esta es mi tierra, no solamente tengo el título, sino que tengo que poseer, fuera poseedor. Eso se llama reivindicación. Y desalojo fuera el ocupante, ¿verdad? Hoy veo que el procurador se constituye, ¿verdad? La Procuraduría tenía que haberse constituido cuando antes, pero incluso cuando se presentó el proyecto de ley tendría que haberse constituido en tribunales con un juicio, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que legalizar todo lo que es negro. Correcto. Hay que blanquear todo lo que es negro, pero no de esta manera, porque acá lo que sucede es, se usa un procedimiento que es, te doy a vos municipalidad, donde está mi amigo, donde están los cercanos a Bachi Núñez, para que vos le vendas al precio irrisorio, porque eso es lo que se presume, estamos presumiendo, ¿verdad? Porque si no se hubiera hecho una subasta pública del Estado, ¿verdad? Es que se presenten ahí todos los interesados en comprar la tierra, ¿verdad? Una subasta pública, ahí, es una buena idea. Otra vía, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? No se hizo eso, entonces acá se le transfiere al municipio para que el municipio venda a un precio probablemente vil o irrisorio, ¿verdad? Esa es la mecánica, por eso va a Comisión de Asuntos Municipales. ¿Y por qué se inician diputados? Porque la iniciativa de todos los temas municipales tiene la Cámara de Diputados según la Constitución. Entonces, la Cámara de Diputados pasó como por un tubo, pues tiene mayoría. Pasó, efectivamente, y Celeste Amarilla incluso votó a favor porque dijo que confió en la gente de Patriarquería, del encuentro, etcétera, que es la razón del enojo con Katia González. Porque Katia González le dijo, vos no sos una bella durmiente, porque te dormiste cuando me durmieron, dijo. Cuando hay bella durmiente, le dijo Katia a Celeste, ¿verdad? Le durmió, pero se despertó a tiempo para salvar esta tierra de la patria, ¿verdad? Celeste habló incluso hoy también aquí en la radio y hablaba justamente de atacar directamente a Bachi Núñez y de denunciarlo, y quería meter la CAPADEI hizo un estudio en este tiempo hablando, como te mencionaba un poco afuera de aire también, Rosa, el precio del metro cuadrado en la zona. Hay desarrollos que están vendiendo en el orden de 200 a 220 dólares el metro cuadrado claro. En esa zona. Claro. Por eso digo, acá realmente se iba a cerrar el círculo si no se descubría. Y entonces, ¿qué sucede? El Ejecutivo, al ver este problema, ¿verdad? Que tenemos que despegarnos. Pero Bachi Núñez sigue siendo líder de bancada en Colorado. O sea, nos despegamos para el público porque se le pilló a Bachi Núñez, pero sigue él liderando la bancada. No, tiene que ser sacado el liderazgo de bancada, claro, Colorado, ¿verdad? Y perder la investidura, aunque no tengan los votos. Los senadores de la oposición tienen que plantear la pérdida de investidura porque corresponde, ¿verdad? Sí, creo. Porque lo que estás contando es muy grave. Ese relato que estás haciendo del proceso, de cómo el del 2016, estaba como asesor político del presidente de la República. Del presidente de la República. Imagínate la influencia que puede tener sobre el ministro de Defensa, sí, sobre el procurador general de la República, y un hombre que está todo el día con el presidente. Y justamente porque estoy pensando, por lo estratégico de esta ubicación. Por algo se le dio a Defensa esta ubicación. Imagínate lo grave que es que después él, cuando se hace senador, proponga, bueno, pasémosle al municipio y ahí vamos a vender, a lo que vos decías, Ricardo, a un precio vil, a precio fiscal, y después las inmobiliarias que están ahí operando venden a 220 dólares el metro cuadrado.
Sí, exactamente. Pero qué grave que desde se orqueste la pérdida de un bien del Estado de esa manera. Exactamente, esto es algo avieso contra la patria, contra intereses públicos. Exacto. ¿Verdad? Gravísimo en un legislador, ¿verdad? Y se presume que es para su propio beneficio o beneficio de gente con la cual él está operando política o económica o financieramente o afectos o lo que sea por el lugar, ¿verdad? Y por a quién va, el municipio de Villa Halle, donde él tiene su operación política. Entonces, acá es muy grave lo que sucede. Incluso por menos se ha ido Mirta Bucinqui de Cubas, iba a perder su investidura, ¿verdad?, por vacunarse ilegalmente, ¿verdad? Cierto. La de bajar por hacer un viaje, por extender un viaje oficial de la Cámara de Senadores, ¿verdad? O sea, por mucho menos que por esto. Cosas mucho Entonces más yo creo light. que corresponde en este momento, aunque no se tengan los votos, vamos a ver un poco la piel de los senadores con respecto a hechos desdorosos, deshonestos y antipatrióticos como estos, votando, por ejemplo, a favor de mantener la investidura a Núñez, con un planteo. O sea, hay que hacer los planteamientos de la Cámara de Senadores y también el Ministerio Público que abandone esa actitud timorata que yo vi. Le escuché hoy al fiscal general decir Sí. que un año ya pasó y que entonces no acá podían no tiene hacer. nada que acá la ley Zavala Riera no distingue. La ley que tanta polémica generó en los sectores sociales, ¿verdad?, de criminalizar la invasión de inmuebles ajenos, bueno, es criminal, es crimen, ¿verdad? No es delito solamente, como era antes en el Código Penal, es crimen. Bueno, acá no distingue si cuando ocupás y con violencia sos invasor o cuando ocupás pacíficamente no sos invasor. La ley Claro, no pero distingue. también, si ellos mintieron, falsearon datos, también es una violencia muy grave. Falsear datos es un delito. Claro. Yo quiero traer un poco de esto. Estamos con abogados y representantes de Ingeniero y abogado. ingeniero. Interesantísimo la A ver, visión de ambos. quiero reducir esto un poco para que sea más digerible, ¿verdad? Estas tierras pertenecen principalmente al Estado. La finca 916 es de Defensa Nacional. Del Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa Nacional. Que no es cualquier ministerio, estamos hablando de defensa del Estado paraguayo. ¿Qué diferencia hay si es que por alguna u otra cuestión ahí hablamos de ocupación, de que ingresó gente, de que no se hizo la denuncia? ¿Cuál es el problema en sí que hubo ahí? ¿Y se puede o no comercializar eso? Porque si yo vengo y digo voy a comprar esa hectárea que está acá enfrente en la calle, tengo que ir a un... No, pero ese es terreno privado. Estamos hablando de un terreno público por excelencia, está Ahí está titulado, es un terreno estratégico. Es que ahí está justamente la discusión. Sí. ¿Cómo puede ser que se pueda acceder a un terreno público de esa manera? O sea, alguien tiene que dar, desde el lado legal, tiene que decir, y legalmente, bueno, sí se puede. bueno, ahí yo creo que es importante hablar nuevamente de quién. Para mí la gran pregunta, ¿cómo los ocupantes obtuvieron un certificado de adjudicación por parte de alguien que no tenía la titularidad del bien? Bueno, ahí viene es grave la actuación de los funcionarios del INDER, incluso de censar o de entregar un papel a un ocupante que no tiene ningún derecho. Si hicieron una mensura judicial, ¿qué juez le dio una mensura a alguien que no es propietario? Porque justamente yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente con el ingeniero Ricardo González de la creación de los institutos de unificar catastro, Rosa, y la dirección de registro. Porque necesitamos aclarar quiénes son los propietarios de esta tierra. Eso mismo se hizo acá, Rosa. Sí. Ese mismo procedimiento se dio en esta parte, en la parte de San Jorge. Ese mismo procedimiento del que estamos hablando, del censo por funcionarios del INDER y todo eso, se dio acá antes de la... En la parte lila en la parte del lila, plano. De la nueva expropiación. Sí. También se dio. Ajá. Y entonces se paró. Por eso se paró eso. No, esto ya está expropiado. Esto está parado ahora porque el Ministerio de Defensa no tiene forma legal de vender estas tierras como dice la ley. Claro, porque una inmobiliaria no tiene forma de cobrar eso. Ese es el problema de esta parte expropiada, ¿verdad? Donde se hicieron todas estas comisiones, esta verificación, todo lo que hace el INDER cuando hay un terreno que está. Eso se hizo también acá, eso también se hace en esta parte. Esto
punto verde que estamos viendo en este plano que trae el ingeniero es demasiado importante porque dice esto es la zona verde, es la zona de protegida. Y supuestamente es está área destinado protegida. a un área silvestre protegido. También en la 916. Acá también está, forma parte de la finca 916. Y donde habló el doctor del aeropuerto también forma parte, que habló, se había referido cuando Bachi apareció por primera vez, no sé, una cosa así para una invasión, lo llaman, parece, una cosa así, creo que era. Y esto es el farol, que también ocupó farol, tierra de la 916. Claro, y ya le compró también. Hizo un primer pago. Yo no sé ¿Y a cómo. quién le compra? Y al ministerio le compra. Pero no es que el Ministerio de Defensa no puede vender su Eso tierra. hizo antes de que salga la ley en el periodo 2013-2018. El periodo que vos estuviste como diputado. Claro. Que ahí se dijo, Antes bueno, solamente... Antes se podía regalar las tierras de la Fuerza Armada, por decir de alguna manera, ¿verdad? Se desafectaba del dominio privado de las Fuerzas Armadas y se le transfería al dominio privado o de otra, del INDER en este caso, ¿verdad? Díganme si no, pero lotear. ¿cuántos años vengo escuchando yo la eterna discusión de la famosa reforma agraria, ¿verdad? Sí. Lo que decíamos anteriormente, de darle un poco una cédula de identidad a cada territorio que hay en el país. Sí. Esa discusión va a seguir, no va a seguir, pero ¿es la solución realmente o podría ser un inicio de solución para este tipo de cuestiones? Yo creo que eso va a seguir y va a seguir con más fuerza a partir de este tipo de hechos. Como dijo el doctor, el presidente del INDER, yo hablando con él, me dice, el 5% de todas las propiedades que distribuyó, léase la Dirección de Tierras y Colonias, que fue primer organismo estatal que comenzó a distribuir tierras, luego el IRA, después el IBR y hoy el INDER, distribuyó N cantidad de lotes. Bueno, sobre lo que distribuyó, el 5% está titulado. Ajá, 5% titulado. De lo que distribuyó, yo calculo que es el 8.5 por ahí, lo que distribuyó efectivamente. Lo que está titulado, ¿verdad? Pero es una estadística que a lo mejor hay que trabajar bien y cosas así. En cualquiera de los casos es una vergüenza. Tiene razón él cuando dice que ¿cómo es posible que el Estado, porque esto se puede, en 83 años haya dado solamente el 5%, digamos, que de títulos a todo lo que distribuyó? Sí. Esto se puede repetir años y años y años, porque no sabemos qué es de quién en este país. Lo que pasa es que históricamente también el INDER, la gente que estuvo al frente del INDER, o tuvo muy poca capacidad técnica para resolver un problema técnico, porque el problema de la tierra es técnico, no es político, es técnico. Yo te cuento otro dato, y esto es informe oficial, y te hablaba del patrimonio del INDER, que es lo que de las tierras que el INDER es dueña, propietaria. Solamente el 20% de lo que es realmente propietario del INDER está en condiciones de pasar por los filtros que hoy pone Catastro, donde la tierra tiene que estar bien ubicada, tuvo que haber sido correctamente adquirida, tiene que... ¿Y el resto? Y el resto tiene algún tipo de problema jurídico técnico. Esa es una de las razones fundamentales por las que no se puede dar hoy título. Y esto arrastra. El INDER se pasó comprando propiedades muchas veces inexistentes. Por ejemplo, anda a revisar el patrimonio del INDER y vas a ver finca tal donde hay alguna sospecha, revisa qué pasó, qué hay ahí. Y vas a encontrar o que hay otro título. Bueno, pero está bien. Lo que pasa que esa es la inseguridad jurídica que tenemos. Y cuando vos me decís que se daba certificados a estas personas, ¿y cómo le daban certificados si no tenían la seguridad de que era un inmueble del INDER? Y porque esa es ¿Cómo pasaba esos filtros? Bueno, pero también yo creo que se están haciendo las averiguaciones, y aquí yo creo que ahí coincido con el doctor Estigarribia. La fiscalía se tiene que meter a cuerpo completo a investigar cómo, si la finca 916 enterita sigue figurando a nombre de Defensa Nacional, cómo estos que son los ocupantes BIT que están peleando, que dicen, no, nosotros tenemos mensura judicial, tenemos un título. Bueno, pero ¿y cómo si la finca 916 figura completita a nombre de Defensa Nacional? Algo no encuadra. Claro. Y ahí sí yo creo que hay que hacerle ese pedido al doctor Emiliano Rolón,
la fiscalía se tiene que meter de lleno a investigar qué pasó acá, porque acá hay varios delitos. Claro, el tema no es, acá hay cuestiones de derecho civil y de derecho penal. También. ¿Verdad? Hay cuestiones de derecho civil que afectan al propietario. ¿Quién es el propietario? El Estado paraguayo, en este caso a través del Ministerio de Defensa, que tiene que reivindicar algo que es su propiedad, o sea, adquirir nuevamente la posesión. Eso es la acción de reivindicación que viene del derecho romano. Sí. ¿Verdad? Entonces, primero eso. Segundo, tiene que activar los mecanismos institucionales, llámese Procuraduría General de la República, para hacerlo. El procurador dijo que ha planteado una diligencia preparatoria para saber quiénes son los ocupantes. ¿Por qué? Porque con eso van a plantear una reivindicación contra los ocupantes y desalojo. Escuché también que el diputado Roberto González dijo que pueden hacer los ocupantes de retención de inmuebles por cobro de mejora. Van a pretender cobrar mejoras por el tiempo. Eso es lo que hace normalmente un inquilino que no paga. O un ocupante ilegítimo cuando va a ser desalojado. Dice, no, yo invertí tanto, retengo el inmueble. Retención de para inmuebles, tratar de mantener eso. El mayor tiempo y después, posible. claro, y después buscar por usucapión, que es la manera de adquirir la propiedad por la posición pública, pacífica, ininterrumpida. Pero ahí hay Que una la pregunta. usucapión no procede contra los bienes públicos. Justo te iba a decir, O sea, no, en este caso no va a proceder, pero no procede ni la usucapión contra los bienes públicos ni la usucapión del Estado contra los bienes del privado. igual. Entonces, usucapión. Eso está garantizado Entonces, constitucionalmente. ¿qué sucede? La parte civil es esta. Está a cargo de la Procuraduría. La parte penal es establecer responsabilidades porque está tipificado como crimen por la ley Zavala-Larriera la invasión de inmueble ajeno. O, en su caso, ocupación, que antes era delito, ahora es crimen. Vamos a aclarar, ley Zavala-Larriera. Entonces hay que ver un poco esto. Después viene también la investigación a los afectados, los diputados afectados, tráfico de influencia, cuando usando su cargo, está tipificado también, eso ya en el Código Penal, ¿verdad? Se han beneficiado. Y hay Tráfico que de ver, influencia. una vez que Después- se y tenga la después- lista, se va a saber Claro, cuántos de los parlamentarios tienen y los ahí sus vínculos, beneficios. todo eso tiene que ser objeto de una investigación fiscal, ¿verdad? Sí. Y pueden incluso ser sobreseídos si no tienen responsabilidad. Claro. Correcto. O sea, la presunción de inocencia juega a favor conforme a la Constitución. Pero tiene que ser investigado. Tentativa de estafa, declaración falsa. Sí. En la exposición de motivos. Porque en la Constitución establece que todo proyecto de ley debe tener una exposición de motivos. ¿Por qué? Porque es el fundamento, es la razón con la cual se le va a convencer a los demás legisladores para que acompañen un proyecto de ley. Y si en la exposición de motivos mentiste diciendo son agricultores, Claro. Entonces ahí hay otra, por eso, y ahí entra el uso indebido de influencias cuando el mismo diputado, después senador, presidente de la comisión, líder de su bancada, cierra el circuito. él es el proponente. Entonces, claro, y él es el que claro, dictamina a favor. Pues, Y él es el que consigue que se sancione FIT. Y él otra vez, Exacto. tan fácil, Pico, les resulta Entonces, claro. que toda la bancada se ayorne a su... le resulta a su fácil. Porque esto Así se marca también en un enfrentamiento que él tiene con Celeste Amarilla. Entonces, ¿en qué se enmarca? En convencerle a sus colegas. Quiero mirarnos. Él le convenció a su colega que Celeste Amarilla siempre está en contra de él. Entonces, vamos nomás. Y al irse, consigue el objetivo de la sanción ficta. Claro. O sea, sin saber cuál Sí, es la que vos- acusación. Entonces, poniéndonos del lado de sus compañeros de bancada que sean buenitos y no sepan nada, que también es un tema que hay que poner en duda, ¿verdad? Claro. Porque este hombre juega fuerte con el líder, allá en la Avenida España, ¿verdad? Entonces, poniéndonos en la presunción positiva a favor de los demás senadores, Que vos, fueron se les engañados, durmió, fueron se les emboscados. durmió. Entonces, fuera del liderazgo de bancada, porque no jodiste. Fuera, porque usaste tu influencia para tu beneficio. Chau. La bancada se reúne y le echa, ¿verdad? Cosa que no hacen. ¿Por qué no hacen? Y porque este boxeador noqueado ahora, o este Messi que metió gol en contra, o ese titula de Messi, el boxeador quedó noqueado, ¿verdad? Noqueado por la opinión pública, noqueado por lo obvio. Noqueado Bueno, por y Messi metió gol en contra de la patria, a la cual juró servir. Y es la Constitución, ¿verdad? Entonces, este hombre no es sacado porque es del regazo del patrón. Así nomás. Entonces, yo creo que la verdad que es un momento interesante para hacer una limpieza
en el Poder Legislativo, sacando a las manzanas podridas que hay ahí, ¿verdad? Como ya se hizo en el pasado, pero probablemente no haya mayoría, pero hay que hacer a través de gestos por lo menos. Pero aun cuando sean de su línea política, aun cuando sean de su bancada, y si fueron dormidos en base a una mentira, yo creo que hasta los de su bancada le tendrían que repudiar. Hasta los de su bancada, porque qué grave es que siendo senador vos tengas que decir, me durmieron. Sí. Bueno, yo celebro que haya gente que se despierta y diga no, y haga un desastre para hacer saber que esto no puede ser. Sí. Y ojalá ocurra con todos los senadores y ocurra con todos los diputados. No, está bien que ella tuvo oportunidad de rectificar porque fue senadora después, pero como diputada también hubo ligereza de su parte de no interiorizarse de eso, y ella lo reconoció, pero Claro. hubo rectificar. Claro. Pero otros no. O sea, Villarejo ya no es más senador. Ella no es más senador, fue diputado en su momento. Exactamente. Katia no votó en diputado y no votó otra vez en el Senado. Me parece. Entonces hay que ver un poco. Por eso te digo, esto también salpica a la oposición y por eso es que después aparecieron, y ahora también hay una con flecha que yo voy haciendo, ¿verdad? Apareció una persona vinculada al cartismo como candidato de la Alianza Encuentro Nacional. Soledad Núñez. Y Soledad Núñez, que vino del sector de Carte, 5 años se quedó callada, vino en febrero a la Concertación, fue la candidata del sector justamente de Fernando Camacho, de Katia, de Patrick Kemper y todo ello, ¿verdad? Y ellos le pusieron como vicepresidenta con Efraín Alegre. O sea, estos son los vínculos que, como dijo Yolanda Paredes, de a poco van saliendo. El propio Payo dijo esto, ¿verdad? El propio Payo dijo, por ejemplo, cómo se integró el Parla Sur, ¿verdad? ¿Cómo se integró el Parla Sur? ¿Qué representación opositora hay? Solamente Katia está ahí. Y después, ¿dónde está Yolanda Paredes? ¿Dónde está, por ejemplo, gente del PLRA que es opositor al gobierno, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a hacer unes con flecha. Es un momento, es desagradable lo que digo. Tiene que tener un efecto dominó, porque cae también el dominó sobre la oposición. Sí. O sea, el copamiento que vos estás hablando están mimetizados dentro de del nombre de la oposición. Exactamente. Entonces, esto es bastante grave, porque Fernando Camacho primero quiso resistir. Yo lo conozco, lo aprecio de afuera, ¿verdad? Pero esto no tiene resistencia política, una cosa como esta. Entiendo que Fernando Camacho ahora renunció a la presidencia del PEM, sí, y renunció también al pedido de la tierra. Sí, también. Sí, o sea, tuvo que hacerlo, ¿verdad? Forzado por la presión. Por la presión. Vos sos del PEM. Sí. O sea, ustedes... Pero yo no soy de hace rato que estoy... Bueno, pero tenemos que decir que entonces la gente del PEM le hizo renunciar a Camacho a ambas cosas. No, yo creo que es la presión lo que le hizo renunciar. La presión... La presión ciudadana, la presión mediática. Bueno, yo creo que también Bachi Núñez, que es viejo zorro, hizo todo esto para demostrar que no solamente los de su equipo político están con estas cosas, también la oposición está en y yo creo que eso es real también. No hace falta ser muy... Así como... Pero, no hace falta ser demasiado... Bueno, pero cuando yo me pregunto si vos sos un dirigente de la oposición, vas a estar en este tipo de cosas. Y se supone que tenés que tener la altura moral para decir... Fernando inocentemente, no, pero esto no es de nadie, me va a transferir la municipalidad. Quien plantea el proyecto es una persona cercana a Cartes. La Concertación enfrentó frontalmente a Cartes. No sé, yo no me pongo en la cabeza de Fernando Camacho para, siendo presidente de un partido de oposición, haber hecho esto. Yo creo que se equivocó. Yo creo que Fernando es una persona a la que todos apreciamos, pero se equivocó. Se equivocó. Está pagando un costo político y personal muy alto. Sí, porque... Y si votó la hermana a favor, también que mancha a la hermana, mancha a la familia y mancha al partido. No, quiere decir que... Pero marcha también a la oposición. Claro, porque, discúlpenme, pero... Pueden haber 100 colorados en esa situación, pero uno de la oposición, y por supuesto que usan así de grande la boca para decirte, pero si la oposición está en lo mismo. Entonces, la mancha no es solamente personal. Cuando alguien de la oposición hace algo de este tipo,
le mancha a la oposición. Yo creo que Katia González y el diputado Raúl Benítez creo que hicieron muy bien en pedir la renuncia de Fernando Camacho como presidente del PEN, como primer gesto, como primera reacción, como primer reflejo. Creo que eso es positivo, pero nos demuestra de alguna manera que lo que pasaba en la época de Stroessner, nomás que tenían los liberales tronistas y los opositores tronistas, se mantiene hasta ahora, ¿verdad? O sea, entonces también esto nos da la pauta de lo podrida que está la política en Paraguay. Lo podrida y cómo... Cuando que tiene también metido en el PLRA un sector fuerte, ¿verdad? El cartismo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Acá nos indican 4 minutos para terminar. Dice, ya tenemos a Sergio que nos mira 3 nomás, nos está diciendo. Bueno, pero tenemos que cerrar acá. Quiero que ambos, tanto Ricardo como Hugo, se refieran a ver. Yo veo que tienen posiciones. Ambos piensan en cómo limpiar, cómo organizar. Yo le conozco a Ricardo como técnico, como ingeniero del INDER, que siempre está pensando a ver cómo institucionalmente organizar para que los datos y para que no se choquen uno con otro. Lo cual es muy positivo. Y ese proyecto de la DINACAR, decinos dónde está y cómo está, cuándo vamos a tener el proyecto de la DINACARE. Y bueno, te voy a contar rápido. El proyecto de la DINACARE, así como te conté al inicio, fue trabajado por Enrique. No, contanos así en medio minuto en dónde está para ser aprobado. Ese proyecto yo presenté con Ibáñez, José María. Un año participaron todos los actores posibles, habido por haber. Se presentó el proyecto ya finalizado con el consenso de todos los actores en ese momento. Luego ese proyecto se fue al freezer. Al freezer por indicaciones del gobierno de entonces, el gobierno HC, ¿verdad? Y la bancada colorada, así como, ¿sabes cómo funciona? Como borreguito, todos votaron porque eso pase al archivo. Conste que José María era uno de sus... Yo hablé con el presidente 2 veces, me sorprendió, porque aparentemente estaba de acuerdo con el proyecto, pero finalmente ¿cuándo reculó. Salió del freezer eso? Ese proyecto recogen el ya mejorado, el pulido de Heredia. Ese recoge Fidel Zavala, y presenta con otros senadores en el periodo pasado. Sí. Y ese está como para ser tratado. Todavía está no como para ser tratado ahora, pero tiene el estigma ya de cualquier cosa que diga Zavala, pues ya es un estigma ahora. Entonces vos le hablas, por ejemplo, a cualquier dirigente campesino, no, ese hizo Zavala, te dice, y ahí ya moriste, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de una cuestión institucional. También si se quieren vender cosas del Estado y mecanismos, de hecho, hay muchos bienes muebles como vehículos, camiones que el Estado vende tanto, ¿verdad? Suba la subasta, o sea, hay mecanismos para vender y que el Estado reciba cuantiosas sumas por la vía correcta adecuada, pero esta no es la vía. Esta no es la manera. Yo entiendo que puede haber buena... Aparte, hay que entender que estratégicamente esas tierras pueden ser importantes para el Paraguay. Eso me refiero. Como Fuerzas Armadas a la vera del río Paraguay. Por eso. Al inicio de la región occidental, ¿verdad? Pero en el límite con la Argentina. Claro, por eso. Y ahí tener límite con Argentina. Y Paraguay le tiene ahí, a su capital, ahí en las narices de la Argentina. Por eso es estratégico que analicemos estos temas, ¿verdad? A la luz también de autoridades responsables. Pero esto que sucede en el Poder Legislativo, y aparentemente se inició en el propio riñón del Poder Ejecutivo en el 2016 con Bachi Núñez, es muy, muy grave. El pedido entonces es de pérdida de investidura para Bachi Pérdida de Núñez. investidura al principio y después una investigación de investigación la a fondo, que se meta la Procuraduría. Procesamiento y condena tal vez, porque yo creo que esto está todo, todo ligado. Están todos los cabos semiatados. Basta que las autoridades responsables los aten, ¿verdad? Es cierto, le favorece la mayoría que tiene hoy en el Senado, pero hay que probar también a esos senadores que tanto hablan de honestidad y todo, de todos los sectores. Vamos a hacer llegar este programa a los senadores y a los diputados que escuchen un poco. A ver, vamos a probar su capacidad de resiliencia. Gracias. Bueno, gente, tenemos que irnos. Gracias, doctor Estigarribia. Gracias, ingeniero, por venir. Ricardo González, fue tu primera vez y no va a ser tu última vez. Tenemos mucho que hablar de tierras en Paraguay. Gracias, Juan Jesús, gracias, Sergio, gracias, Sebas, a todos, y nos vemos el próximo martes.
Radio La Unión. Amplitud modulada. Llega para todo, para estar bien conectado. Con cobertura acá en todos lados. Llamada ilimitada y más velocidad. Así crecemos todos conectados sin parar. Con los planes móviles de Tigo tenés más para vos. Más gigas, llamadas ilimitadas y roaming incluido. Podés cambiar tu smartphone más fácil cuando quieras y llevarlo en cuotas sin intereses. Escribinos